noches, ¿cómo están? Empezamos un culto más de jóvenes por esta vía de Facebook Live. Te invito a que compartas esta conexión. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedir su cobertura, su presencia. Vamos a estar en comunión con Él. Vamos a compartir una palabra poderosa, como toda palabra del Señor, edificante. Una palabra que va a restaurar. En el nombre de Jesús te pido que te quedes conectado, conectada, que apoyes esta conexión, que estés orando, que estés en comunicación con el Señor y también que estés en el Espíritu, que no te distraigas y que te mantengas. Vamos a estar hablando una horita, ¿sí? En el nombre de Jesús. Joven que me estás mirando, conectate con el Señor, ponete las pilas y el papá que es sobre toda cosa, sobre todo entendimiento, va a escuchar tu clamor y va a contestar tu oración si están en la voluntad de Él, y si no te va a decir cómo entrar en su voluntad. Ese es el papá que tenemos. En el nombre de Jesús adoramos al Rey un ratito. ¿Qué te parece? En el nombre de Jesús. Ese es mi amado, ese es mi amado. Cántale, mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Jesús el poderoso. Él es el que viene a restaurar tu alma. Él es el que viene a liberar ese espíritu que por ahí está afligido, por ahí está cansado, por ahí es un espíritu que se siente lastimado, dolido.
Por ahí dejaste de creer. Pero Él nunca deja de creer en vos. Él nunca deja de estar pendiente de lo que vos necesitas. Él nunca está enojado, nunca está de mal humor, nunca te contesta mal. Él nunca deja de mirarte. Y a pesar que decís que no crees más, a pesar que decís que Él no existe, y a pesar que decís que tantas otras cosas que salen de tu alma, es porque realmente no conoces al papá. Ese es el verdadero padre, no es un padre que grita, es un padre que te disciplina y te lleva por el mejor camino. Y yo hoy con mis 40 años te puedo decir que le doy las gracias, las muchas gracias, por haberme cruzado a los 23 años, se me cruzó en mi camino. En mi camino de soberbia, en mi camino del Todopoderoso, porque yo era todo el poderoso. En mi camino del que yo sabía todo, en mi camino que yo me manejo solo, en mi camino de que yo me sé dar de comer, en mi camino del que yo sé vivir, no necesito de nadie. Y Él empezó a caminar despacito, constante, desde siempre, y yo nunca me daba cuenta. Desde siempre Él estuvo disponible, desde siempre Él estuvo para ayudarme, desde siempre Él estuvo pendiente. Y nosotros, o yo, en ese momento, no dejando de que Él me discipline, de que Él haga con mi vida lo mejor. En el nombre de Jesús, Papá del cielo y de la tierra. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias por entrar en mi vida, gracias por darme esta familia que tengo, los amigos que tengo. Gracias por la iglesia donde estoy, el pastor, los hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque muchas veces me quise morir. Gracias porque muchas veces quise dejar de existir. Y vos con tu inmenso amor me llenaste, me cubriste, me dijiste, no importa lo que pienses o digas, yo estoy ahí a tu lado. Si en esta noche te sentís como que Dios no existe, te sentís como que nada tiene gusto, nada tiene sabor en tu vida, viniste al mejor lugar que a los pies del Padre. No porque esté yo dando esta palabra, simplemente porque Él no falla la cita. Yo vengo a este lugar porque Él está presente siempre. Yo vengo a este lugar porque Él me sustenta. Yo vengo a este lugar porque Él es bueno, es poderoso. Yo vengo a este lugar vengo a hablar de Él porque es lo mínimo que yo puedo hacer. Lo mínimo que yo puedo hacer. Porque es tan triste escuchar que no creo más en Dios. Es tan triste escuchar Dios no existe. Es tan triste escuchar que el Salvador no te está mirando. Siendo Él que mandó a su único Hijo. Su única carne, su único valor, lo que más tenía de valor. Y se hizo pobre encima. Para estar al lado nuestro hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos, en Espíritu Santo y en presencia del hermoso Jesús y Dios Padre. Así que joven, jovencita, grandes adultos, los que estén viendo este video, yo te digo y te puedo asegurar que tan solo cree, le dijo a Pedro,
y caminó sobre las aguas. Tan solo cree, tan solo cree. Y a veces dejamos relucir el alma para dejar de creer. Y te digo algo, hay que creer para ver. Vos querés ver bendiciones, empezá a creer en el Dios que está vivo, el único que está vivo, el único que no tiene tumba. El único que abandonó el lecho de muerte. El único que le venció al diablo y le venció en la cara al diablo. No usó a nadie para vencerle al diablo. El único que no tenía pecado y murió con todos los pecados de nosotros, ese es Cristo. El Cristo Rey, el Cristo bueno, el Cristo bondadoso, es el Cristo de resurrección, ese es el Cristo de amor. Así que en el nombre de Jesús esta noche yo te pido y te ruego que pongas atención de lo que vamos a hablar, porque el Espíritu Santo siempre está deseoso, como dice la palabra de Dios. Sí, me es grato daros el reino. Dios quiere darnos todo, absolutamente todo. Pero nosotros no le damos ni nuestra atención a Él. Es una ingratitud tremenda que no podamos deleitarnos en el Padre poderoso. Hoy escuchaba a la tarde con atención, a pesar que estaba muy cansado porque tuve que trabajar a la tarde. Escuchaba a una mujer que pasó las 1001. Las 1001 reales pasó. Las 1001 reales. Y hoy puede disfrutar de esa confianza que ella puso en ese Dios poderoso, ese Dios que está vivo, ese Dios que es real y ese Dios que viene a edificarnos, ese Dios que viene a tratarnos, ese Dios que viene a glorificarse en nuestra vida. Ese Dios, ella puso su confianza en el peor momento. ¿Y saben ustedes cuál es el peor momento? Es el momento de la soledad. Es el momento donde no hay nadie. Y no hay nadie. Y si vos ahora en esta noche estás en ese peor momento y tenés ganas de salir de este en vivo, o tenés ganas de pausar este video, o no querés escuchar nada de Dios, yo te digo, hay un Dios que te está escuchando y te está viendo, y hay un Dios que está disponible y dispuesto a salvarte una vez más. Una vez más. Porque la victoria de la cruz salvó a todos por igual. A todos, a todos, a todos. A todos. Él vino a morir por todos nosotros. Y después está en nosotros creer o no creer. La palabra de Dios dice que está enfrente nuestro la maldad o la bondad, la vida o la muerte, la decisión o la desdecisión, la mala decisión. En el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar de una palabra que me ministró mucho, me habló mucho, y estuve hoy reflexionando toda la tarde mientras trabajaba con un amigo que está, y la vamos a desmembrar porque tiene un mensaje muy interesante, muy edificante, y te pido que prestes muchísima atención, ¿sí? Tan solo un ratito. Hoy la palabra es cortita, ¿sí? Pero tan solo un ratito. La palabra está en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Saludo a la gente que está conectado. En el nombre de Jesús te va a hacer mucha edificación. Hola primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y tantos otros que están conectados. Silvia López. En el nombre de Jesús. Sharon, Paula. Pastor Pundi, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Silvia, Dai. Y tantos otros que se conectaron y fueron. En el nombre de Jesús. La palabra de hoy está en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Y dice: entonces respondiendo Jesús les dijo:
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Señor habla en esta palabra algo tan simple y tan sencillo, que es acerca de nuestra equivocación. Cuando el etíope estaba caminando, ¿sí?, y llegó que le pregunta, ¿entiendes lo que escribe, lo que lees? Y él le dijo, ¿acaso cómo ha de entender si nadie me explica? ¿Sí? Muchas de las veces nosotros no deseamos que alguien nos explique, no deseamos que alguien nos ministre, que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe, que alguien nos lleve de la mano. El perfecto maestro dijo en su palabra, ustedes erran porque ignoran la palabra. Si Dios te dice en su palabra que pienses en lo bueno, la palabra de Dios dice, en esto pensáis, en lo bueno, en lo bondadoso, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. La palabra de Dios habla al respecto de que Dios va a hacer la obra en nosotros y la va a perfeccionar. Y si ignoramos la palabra, ignorar significa que está la palabra enfrente nuestra, pero no la tomamos en cuenta, ¿sí? No es que no sabemos de la palabra, sino que no la tomamos en cuenta. Es cuando alguien está peleado con vos, ¿sí?, y pasa de largo enfrente tuyo y ni los cabellos te miran, ¿sí? Te recontra ignoran, vos sos aire alrededor, ¿sí? Entonces, cuando el hermoso Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, es porque nosotros debemos tener en cuenta algo tan poderoso como la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, como dice en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová. Dios te está diciendo que pacientemente espere, porque hay un proceso para que venga la respuesta de Dios. Cuando yo escucho que una persona ya no creo más en Dios, quiere decir que nunca creyó en Dios. ¿Sí? Porque nunca escuchó de Dios, o nunca lo asimiló, o nunca le conoció a Dios realmente, porque es imposible haberle conocido y dejar de conocerlo al Señor. Es imposible. Porque dice la palabra de Dios que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces el que no conoce a Dios, o el que dice ya no creo más en Dios, es porque no ama realmente o no quiere amar, ¿sí? O sea, ignora. Y dice, erráis, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y también ignoramos, ¿sí? Ignoramos el poder de Dios. Ignorar el poder de Dios es como subestimar al poder de Dios, ¿sí? Es como que yo hoy diga, bueno, me voy a hacer paracaidista. Y con todo el que me cruce, me va a decir, bueno, pero vos ya estás grande, ya estás gordo, ya estás viejo, ya está esto, ya está aquello, no te va a salir, no vas a hacer, no vas a nada. Todo subestimando lo que yo tengo decidido hacer. Muchas veces en mi vida Dios me dijo a mí algo que me iba a pasar para bien en el ministerio, ¿sí? Y todos alrededor decían que no. Y en ese momento, cuando llegó el momento que Dios me había dicho la situación, la imagen que había mostrado, yo seguía confiado, seguía, como digo, con la mirada fija en lo que Él y el oído fijo en lo que Él me había dicho, y sucedió el milagro. ¿Por qué? Porque si vos mantenés la mirada, ¿sí?, la mirada en Dios y los pies en la tierra, porque ahí es donde Dios te va a bendecir. Si vos mantenés la mirada y te mantenés, ¿en qué? En la palabra y en el poder de Dios. No subestimes el poder de Dios. No subestimes la mirada de Él. No subestimes la presencia de Él.
¿Acaso crees que Dios no va a llegar a tu casa ahora, en este preciso instante, en este momento, y te va a hablar al respecto de lo que estás necesitando? Ya sea espiritualmente, ya sea sentimentalmente, ya sea ministerialmente, ya sea en el área en la cual Dios tiene la mirada fija para ayudarte. Porque Dios tiende la mano siempre. La palabra de Dios habla que dice que Él golpea la puerta y llama. ¿Sí? ¿Y si te llama por tu nombre? Y dice la palabra, el que abre, yo entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, si nosotros en este momento, ¿sí? Como había escuchado un comentario de un joven que no creían más en Dios que esto, entonces nunca creyó en Dios. ¿Sí? O hay una fuerza diabólica o una influencia diabólica que le está haciendo pensar eso. ¿Sí? O es un momento de rebeldía o es un momento por ahí de sumo pensamiento si realmente creyó alguna vez en Dios. Pero estoy confiado de que Dios ya tocó su corazón y Dios ya está trabajando completa y absolutamente. Porque hay algo. Él ama a los chicos. Ama a los niños. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos le reprendían a los niños, Jesús le dijo, no, dejen que vengan a mí, pues el reino de Dios es de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando uno subestima, como dice acá la palabra, que nosotros erramos ignorando las escrituras y el poder de Dios, si nosotros hacemos caso a las escrituras y al poder de Dios, hay una cosa es saber versículos bíblicos, otra cosa es creer los versículos bíblicos y otra cosa es saber que es palabra de Dios. Amén. Cuando usted y yo leemos la palabra, ¿sí? Cuando ustedes y yo, para hacer más, porque mi esposa del otro lado me está diciendo, es culto de jóvenes, ¿sí? Cuando vos y yo, ahí está, cuando vos y yo, ¿sí? Leemos la palabra, ¿sí? Tenemos que saber que es palabra de Dios, no es una escritura linda y sabia que encaja por ahí con nuestra situación. Es palabra de Dios, es designación de Dios. Cuando en común acuerdo con mi esposa yo tomo una decisión acá en mi casa y como yo soy el hombre de la casa y la palabra de Dios dice que soy rey y sacerdote en mi casa, por ende tengo la responsabilidad espiritual, la responsabilidad almática y sentimental y la protección, tengo la responsabilidad de la protección de mi casa, así como la salud y tantas otras cosas como el alimento, etcétera, etcétera. Cuando Dios se pone y se planta y dice, ignoran porque erran porque porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, o sea, no le están haciendo caso a que el poder de Dios, si Dios te dice, te voy a bendecir, es porque Dios te va a bendecir. Amén. Si Dios te dice, todo lo podés en Cristo que te fortalece, es porque todo lo podés siempre y cuando te fortalezcas en Jesucristo. Ustedes tienen que vivir, tenemos que vivir la palabra, tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que ponerla en obra, pero siempre y cuando teniendo la fe, que es convicción y certeza de lo que se espera y lo que no se ve, la fe, ¿sí? Ponerla por obra en nuestras vidas para que el propósito de Dios se desarrolle en nosotros plena y absolutamente. Para que se desarrolle el poder de Dios plena y absolutamente en nosotros, nosotros no debemos ignorar la palabra. Si te está sucediendo algo, anda a la Biblia, anda a internet, anda a Google y poné, supongamos, ¿no? Estoy peleado con mi mamá. Y ponga versículos bíblicos. Les puedo asegurar que hay versículos bíblicos. ¿Sí? Es más, les cito uno. Honra padre y madre. ¿Sí? A pesar de que ellos estén equivocados, honren. ¿Sí? Porque primero es un versículo
que tiene una promesa, ¿sí? Y te irá bien, dice la palabra, en todo lo que hagas, ¿está? Si usted está peleado con alguien, la palabra de Dios dice, anda a tu hermano, trata de solucionar el problema. Y si no, manda otros pasos, ¿no?, que hay que hacer. Entonces nosotros no podemos ignorar las Escrituras y no podemos tampoco poner el poder de Dios, ¿sí?, subestimar y ignorar el poder de Dios. El poder de Dios es real y ese poder de Dios va a hacer que nuestra vida cambie y transforme, ¿sí? Yo trato, ¿sí? Así como dijo Pablo, no es que ya haya vivido y ganado la buena batalla, ya haya peleado la buena batalla, pero me extiendo hacia adelante, tratando de llegar a mis metas, tratando de encontrar el buen camino, ¿sí? Que es el camino, ese camino de la salvación, ese camino de la resurrección, ese camino de la sanidad, que se llama Jesucristo. No hay otro camino. Y no es cuestión de ser fanático, sino es cuestión de tener una relación con Él. Sí, una relación con Él. Él en su palabra dice, vosotros sois mis amigos. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una relación con Papá Dios, una relación perfecta y única, ¿sí? Y esa relación perfecta y única va a ser así como cuando el Señor Jesús estaba siendo arrestado, ¿sí? Le estaban llevando. Dice que Pedro le miraba de lejos y andaba de lejos por ahí revoloteando, ¿sí? Y una señora le dijo, aquel que está allá, ese también andaba con él. Ese también andaba con él, ¿sí? Y dice, la palabra de Dios dice que Pedro le mandó algunas palabritas, ¿no? Y entonces la mujer, no, sí, ese es porque habla como él, camina como él, ¿sí? De esa forma nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Ahí está la palabra, dice, he peleado la buena batalla, he acabado, ¿sí? No veo. He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿sí? Eso ya cuando uno mantiene la fe en la batalla, ¿sí? Pero yo hablaba de otro versículo que dice, no digo que he alcanzado. Un minuto. Filipenses 3:2 dice, no lo que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿sí? Sigo, Filipenses 3:12 al 14. Si no, sigo, como dice en el 14, en el 13 dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Mi querido hermano, hermana, siga adelante, manténgase adelante, no ignore la palabra, no subestime el poder de Dios, ¿sí? Y siga adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para extenderse, como dice en el 13, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El llamado que todos nosotros tenemos es adorarle a Él eternamente. Eternamente adorarle a Él. Adorarle a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro... con todo lo que somos, con todo lo que somos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no desviarnos de la palabra. Amén. Amén. Y no subestimar el poder de Dios, ¿sí? Hay algo interesante, cuando a nosotros nos suceden estas cosas que pensamos a perder la fe. Perdemos la fe por la falta de conexión y comunión. Cuando nosotros empezamos a perder la fe, ¿sí? Es muy fácil identificar, porque de entrada nomás la boca ya deja de ser la boca de un hijo de Dios, ¿sí?
La boca deja de ser lo que era antes o lo que uno pretendía tener, ¿sí? Ya la boca empieza, a mí me llama rotundamente la atención cuando a veces veo jóvenes o personas mayores que ya dejaron la iglesia, ¿sí? Y automáticamente la boca, che, vos, che, qué hijo, qué bla, ¿sí? Automáticamente la boca es como que se pudre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque deja de fluir la palabra de Dios, ¿sí? Pablo en su palabra dice, hermanos míos, de vuestra boca sale lo bueno y lo malo. De una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. O sale una cosa o sale la otra, ¿sí? Nosotros no podemos estar diciendo que estamos con Dios, ¿sí? Porque realmente no estamos con Dios. La palabra de Dios es tan simple y sincera y dice, Dios es luz y como Dios está en la luz, en Él no hay oscuridad. O sea, si nosotros estamos en Dios, no puede haber oscuridad. No puede haber cosas oscuras, cosas que no son transparentes, cosas que no están en el Espíritu, ¿sí? Hay una palabra que le quiero compartir, está en el Salmo 37:7, ¿sí? Salmos 37:7, ¿sí? Ahí está la palabra. Santiago 3:11 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce o agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos, etcétera, etcétera? ¿Y hay otro ejemplo? No puede suceder eso, ¿sí? O usted es o no es, ¿sí? Si usted es, manténgase, ¿sí? Haga lo bueno, piense en lo bueno, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová. Si usted oró, si usted le pidió a Dios, si usted está clamando a Dios, si ustedes, culto de jóvenes, ¿sí? Es que estoy acostumbrado, pero bueno, seguimos. Si nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Me distraen. Yo le voy a dar vuelta a la cámara y van a ver la cantidad de señas que me están haciendo, ¿sí? Pero sigo. Si nosotros no confiamos en el Señor, nosotros estamos en una prueba, o estamos en una situación, o estamos en una circunstancia, y no hacemos lo que dice este salmo, si no guardamos silencio ante Jehová, nosotros debemos esperar, ¿sí? ¿A qué? Dice, y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, ¿sí? Cuando uno se adelanta a la situación, pierde la bendición. Parece un versito, ¿sí? Cuando uno se adelanta a la situación, Señor, yo quiero que esta agua ahora, Dios mío, sea vino, Dios mío, ahora, y no sucede, ¿sí? No le pido a mi hermano que me vaya a traer el vino y tiramos el agua y cargamos vino, sí, gracias Señor por el vino, ¿sí? Porque no va a ser la misma bendición. No es la bendición, en realidad, ¿sí? Muchas de las veces sucede que nosotros nos adelantamos, ¿sí? Ay, Dios no me contesta, ¿Y cuándo oraste? Ayer. ¿Y qué cambiaste de tu vida? ¿Qué transformaste de tu vida? Cuando uno ora por una situación, uno se tiene que preparar para recibir la bendición. Amén. Cuando vos te preparás para recibir la bendición, como por ejemplo yo me estoy preparando para recibir mi camioneta. Amén. Entonces me subo a mi auto como que me subo en mi camioneta. Y me siento como que estoy en una camioneta. Y manejo como que manejo una camioneta. ¿Sí? Y estoy manejando mi auto. Pero la palabra de Dios dice, nombrar las cosas que no son como si fuese. ¿Tá? Decir las cosas que no son como si fuese. Entonces usted trabaja en fe constantemente todo el día y no se apaga. No se apaga. En esta cuarentena sucedió que todos los jóvenes se atrofió, parece, el cerebro, ¿sí? Y le costó arrancar las 420.000 tareas que vino de parte de la escuela, ¿sí? Entonces, cuando se pusieron a hacer la tarea, estaba el cerebro ahí pensando a ver cuánto era 2 más 2, 4 más 8, 7 más 9, y era un lío interesante, ¿sí?
Hasta que eso empezó otra vez. De la misma manera sucede si usted deja de orar, deja de leer la palabra y deja de hablar con Dios. Porque usted puede orar, pero si ese tiempo de oración usted no tiene una intimidad con Dios. Una cosa es cuando yo hablo con mi esposa acá en el living, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cuando hablamos de cosas íntimas, secretas, únicas, que solo ella y yo sabemos. Y ahí es donde se toman las decisiones más fuertes en mi familia. ¿Sí? Y ahí es donde se discute, y ahí es donde se pelea, y ahí es donde se trama, y ahí es donde se ordena, y ahí es donde se pule, y ahí es donde se coordina, y ahí es donde se sujeta, y ahí es donde se fortalece. Y dice la palabra de Dios que cordón de tres dobleces no se rompe nunca. ¿Por qué? Porque está Dios en medio nuestro. Está ella, estoy yo, y está el Espíritu Santo. Y le llamamos a Dios, le llamamos a Jesús para tomar la decisión perfecta, para no equivocarnos, no errar. No errar. ¿Sí? Por eso es interesante lo que dice Filipenses, ¿sí? Ignoráis Mateo, perdón, dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Podés no ignorar las Escrituras, saber todas las Escrituras, las aplicar y todo lo demás, pero subestimás el poder de Dios. Es como decir, te amo pero a la distancia, no te amo enfrente, te amo a la distancia. Amén. Amén. Hay un silencio. Ya voy terminando. Cuando nosotros hablamos al respecto de la ignorancia de la palabra de Dios, ¿sí? Hay algo tan interesante que Dios me mostró, y me mostró en una imagen, ¿sí? Me mostró en una imagen y le voy a leer. Dice, el alma se limpia con el perdón, se hidrata con oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe y se tonifica con el amor. Les repito, el alma se limpia con el perdón, ¿sí? El perdón del poder de Dios, ¿no? Perdonando. Se hidrata con la oración, la continua conexión con Dios, ¿sí? Se nutre con la palabra. Esa oración cada vez va a estar más alineada en el espíritu, cada vez va a estar más alineada en la voluntad de Dios, porque cada vez más vamos a estar hablando como Él está hablando. Cuando Dios habla en su palabra, Él pretende que nosotros escudriñemos la palabra, desmenucemos la palabra, la interpretemos en su espíritu. Pero para eso nosotros primero tenemos que limpiarnos, nosotros primero tenemos que hidratarnos con la oración, tenemos que incrementar nuestra oración. Es tan lindo cuando vos escuchás a una persona que agarra el micrófono y empieza a orar y se olvida de que hay público o no hay nadie, y empieza a hablarle a Dios y le habla fluidamente a Dios. ¿Sí? Eso se practica. De la misma manera es la conversación en la familia, de la misma manera es tu conversación joven con tus padres. De la misma manera es la conversación vos adulto con tus padres. De la misma forma es la confianza con papá Dios. Amén. Esa misma forma, esa misma manera nosotros tenemos que tener para que Él sea glorificado en nosotros. Amén. Que sea glorificado en nosotros. Él se quiere glorificar en nosotros. El alma se limpia con el perdón, se hidrata con la oración, se nutre con la palabra, se protege con la fe. Protege tu perdón. Le perdonaste, hermano querido. Le perdonaste, no hay más enojo. Porque si le perdonaste y sigue el enojo, entonces no le perdonaste. Ay, sí le perdono, pero que no venga nunca más, que se mude a Australia. Entonces no le perdonaste nunca. Ay, ¿sabe qué? No quiero saber más de la plata. Le siembro. Maldito deudor del diablo. Al final, no le perdonaste. Seguí blasfemiando. ¿Sí? La palabra de Dios habla que Dios perdona y olvida. ¡Chau! Se olvidó que te perdonó.
Nosotros somos que vamos con pecados recidivas. Ay, Señor, otra vez miré pornografía. Ay, Señor, otra vez en vez de mirarle la cara a las chicas le estoy mirando, ¿sí? Otra vez volvemos a lo mismo. Ay, Señor, no me controlé y me tomé un cajón de cerveza. No sé qué me pasó, se me abrió la garganta, ¿sí? Somos nosotros que volvemos con pecados recidivas, pecados que vuelven, ¿sí? Es como que la botella te está diciendo, bebeme, tomame, ¿sí? Y le hablo por experiencia propia. A mí me pasaba con la comida. No tengo que comer, sí o sí, era las 1 de la mañana y no había cenado porque reparaba computadora y tengo que comer. Y me hacía la comida. Y eso también es pecado. ¿Saben por qué? Porque no es alimentación, no me estoy alimentando, yo estoy comiendo. Y estoy hablando de la comida. Imagínense usted en otros vicios. Como por ejemplo escuchar música indebida. Música que promueve a las personas a ciertas actitudes. Suicidio, violación, ¿sí? Y tantas otras cosas que no los puedo decir en vivo. Pero ya vamos a estar en el culto en vivo, en la iglesia, y ahí se van a enterar. Entonces, cuando uno pone por práctica la palabra, aparece el milagro. Amén. Y cuando aparece el milagro, usted se pone se alinea. Un auto que no está alineado es un auto que se va para un costado o se va para el otro. De la misma manera nosotros tenemos que alinearnos con el Señor. No se trata de ser, como dice el mundo, come vela. No se trata de ser fanático. Se trata de tener una relación con Él. Amén. Una relación con Él. Así que en el nombre de Jesús yo te animo en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar. Y orar significa conversar con Dios. Nosotros hablamos, Él habla. Él habla, nosotros escuchamos. Amén. Nosotros hablamos, Él escucha. Y así, es una conversación. Esa es la oración. Y en la oración, usted o vos, ya me miraron, ¿sí? Debemos tener una conversación con el papá querido, el papá que por ahí muchos de ustedes no tuvieron. Yo tengo la grandeza de que tengo un padre y un padre hermoso, ¿sí? Mi papá biológico es, no tengo descripción ni puedo hablar de él porque me largo a llorar, ¿sí? Y aparte Dios es mi segundo papá, ¿sí? Mi papá primario en todas las cosas, ¿sí? Dios. Y mi papá Rubén se llama, que mañana es el Día del Padre. Y lo voy a honrar. Primero porque quiero y primero también porque en la palabra está escrito honra padre y madre, ¿sí? Pero también voy a honrar a mi Padre del cielo porque Él me regaló el Padre que yo tengo. Así que en el nombre de Jesús yo te pido y te ruego que ahora inclines tu corazón, inclines tu rostro, inclines. No importa la religión, importa la relación con Él. Amén. Él necesita estar relacionado con vos y vos necesitas de Él. Amén. Es muy fácil lo que dice la palabra. ¿Vos no querés errar? No ignores la palabra, la Biblia, y no ignores el poder de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche tan especial, esta noche hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu grandeza y tu misericordia hacen en nosotros, Señor. Hacen en nosotros un nuevo espíritu, un nuevo corazón, Señor. Hacen en nosotros, Dios mío, eso que se llama tu voluntad, Padre, eso que se llama la perfección, eso que se llama la buena obra. Padre, te pedimos perdón, Dios mío, por todo lo que hacemos mal e hicimos mal, Señor. Y también, Dios mío, perdonamos, Señor,
a todas las personas, y perdono, Dios mío, porque es personal, a todos, Dios mío, si alguna vez hablé mal, si alguna vez me equivoqué con alguno, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mi boca, y en el nombre de Jesús suelto perdón, Señor. Yo los perdono, Señor, y pido perdón, Dios mío, para que tu grandeza, Padre Santo, y tu poder, Dios mío, se vaya en el aire, Dios mío, y llegue a cada hogar, Señor, a cada lugar, Dios mío, a cada rincón de este mundo, Señor. Llegue, Dios mío, en el nombre de Jesús, a las casas de las personas que están conectadas ahora y aquellos que están mirando este video, Señor, en la repetición, en el nombre de Jesús, Señor. El amado Jesús, ese amado Jesús, ese es el que va a llegar a los hogares, que está llegando a los hogares, el Espíritu Santo de Dios, el poderoso Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Sana la vida de mis hermanos, sana la vida de todos los que están conectados, Señor. Gracias por la vida, Dios mío, que puedo verlo a mi primo conectado, Señor, y tantas otras personas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu grandeza, Dios mío, va a sanar sus vidas, las va a limpiar, Dios mío, las va a perfeccionar, y sobre todas las cosas, Señor, va a darle un corazón nuevo, Señor, un corazón nuevo de carne, un corazón nuevo, bueno, Señor, quitando todas las asperezas por ahí que tenían, Señor. En el nombre de Jesús, así como yo tenía y como tengo, Dios mío, porque día a día debo morir, Señor, a mi carne, debo morir a lo que yo soy, para que reines tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Dios mío y Dios glorioso, te ruego, Padre, que tu misericordia, Señor, esté con nosotros en todo momento, Señor. Bendice la vida de los jóvenes, Señor. Bendice la vida de los adultos, de los longevos, Señor, de las personas mayores, en el nombre de Jesús, Señor. Sánanos y protégenos, Señor, de esta peste, Dios mío. Y así como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 121, que la peste no va a tocar nuestra casa, que no va a entrar el heridor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Padre Santo, yo te ruego, Padre, que tu misericordia, Señor, y tu poder, Señor, esté con todos ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu misericordia ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana los cuerpos, Señor. Sana el alma, sana el espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Que toda raíz de amargura, en el nombre de Cristo, y toda dolencia ahora sea detenido. En el nombre de Cristo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo, mis queridos. Que Dios te bendiga. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Cristo. Espero que la palabra te haya servido, ¿sí? Y que germine ahí en tu corazón. Que la pongas por obra, ¿sí? Y vas a ver que no vas a volver a errar. Porque el pecado es errar en el blanco. Dios te va a guiar tus pasos en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo. Los saludo con la paz del Señor. Los saludo a todos los que están conectados en el nombre de Cristo. Y compartan este video en el nombre de Jesús. Que les sea de bendición. Chao Facundo. Chao mis hermanos. Dios les bendiga. Hay victoria. Chao, 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 chao. Chao.